Primero, ¿por qué la carne tiene el valor que tiene? ¿Cuánto cuesta producir carne en la Argentina? Bueno, mira, de la componente de precios, si vos tomás el promedio de precios de 24 cortes publicado por CAMIA, que es la Cámara de Matarifes y Aprovisionadores de Carne, el promedio de abril fue 553 pesos por kilo. Vamos a desagregar eso, ¿sí? El gobierno participa con 140 pesos por kilo en los impuestos, 33,8. De los 553 pesos promedio del kilo... Promedio de los 24 cortes del kilo, 140 pesos es participación del gobierno a través de los impuestos. Bastante poco dentro de todo. Ahora sigamos. Quedan 412 que se desarman en los distintos eslabones de la cadena. El primer eslabón productivo es la cría, que participa con 140 pesos de esos 412. Después viene la invernada, el engorde de los filoteros o el engorde a campo con terminación a corral, que participa con 103 pesos por kilo. Después viene el frigorífico, que participa entre 28 y 30 pesos el kilo con la faena y el proceso de poste. Hasta ahora vos invertiste en criarlo, en engordarlo, pagaste impuestos. En fraccionarlo. Fuiste al fraccionamiento y falta la boca de expendio. Que participa con otros 140 pesos el kilo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto sumaste ahí? Me perdí. 412 más los 140 de impuestos del gobierno, los 553 pesos que componen el promedio ¿Para de el productor? No el productor tiene en el eslabón de cría, 140 pesos por kilo, que invierte y genera el ternero, la cabeza, sobre la cual vas a hacer el despote después, y después la cadena de engorde, de invernada, que son los filoteros o los invernadores, participan con 103 pesos más. ¿Sí? Sí, no termino en... Igual debo ser medio duro, pero ¿cuál es la ganancia del productor? Porque lo que vos me marcás para la cría es inversión. Sí, por supuesto. El productor está... Te preguntaba eso, ¿cuál es la ganancia? Porque invernada, cría, todo eso es inversión. Vos no estás ganando ahí. No, la venta. Es componente del precio de venta. La realidad es que invertimos, producimos. Hoy la cría está mejor, recompuso un poco, por eso participa un poco más del precio. Y hoy tiene... El último año y medio mejoró bastante. Por suerte, bueno. Mejoró bastante, pero tiene que ver, no te olvides que el precio de la carne en el último año y medio se disparó porque vos venías con precios cuidados desde octubre del 19 y venías con precios pisados que en realidad ya no los pudieron pisar más a partir de mediados del 2020. Por eso generaron los acuerdos ahora de estos cortes cuidados o este acuerdo de precios con el ABC. Con el ABC, con los distintos frigoríficos y con la Cámara de Supermercados. Pero esto, no nos tenemos que equivocar, sigue siendo un esfuerzo de privados. El Estado sigue cobrando esos 140 pesos por kilo. ¿Aún? ¿No bajó el privado? No. O sea, de los 553 bajaste vos, pero no bajó los 140. Bajaron los privados, pero el Estado sigue cobrando la misma cantidad de impuestos. En este acuerdo de provisionamiento... De los 11 cortes. De los 11 cortes, el Estado sigue cobrando su participación tal cual. El esfuerzo sigue siendo de privado. Cámara de Supermercados, frigoríficos, que obviamente después se desandan la cadena y es menor valor en pie hacia la producción también. ¿A dónde tengo que irme? A Paraguay. ¿A Paraguay? Nos vamos a Paraguay. Renato, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Contame, estamos tratando de entender por qué cuesta lo que cuesta un kilo de carne en la Argentina. Contame de Paraguay. Primero, ¿se consume mucha carne, no? Paraguay debe criar bastante menos que la Argentina, estimo. Por 12 millones de cabezas y el consumo es 28 kilos per cápita en Paraguay. ¿Me contás cómo están los precios allí si querés comer carne? Bueno, Antonio, te comento que los precios están un poco altos para el mercado interno, teniendo en cuenta de que la preocupación de los frigoríficos es la exportación. Solamente para agregar el dato, el año pasado Paraguay, en un mal año de pandemia, tuvo un récord de exportación al mercado internacional. Hablamos de 270.000 cabezas de ganado. O sea, Paraguay lo que está exportando es bastante grande, que no se preocupa tanto por el mercado interno, y lo que queda para el consumidor final es algo bastante, es poca carne la que queda finalmente, y por eso los precios son caros. Por ejemplo, un asado, ¿verdad? En Paraguay cuesta lo que sería ya la costilla, 27.000 guaraníes, que traduciendo o cambiando a lo que sería el peso,
un poco más de 600 pesos. Sí. Para poner un ejemplo, Sale Antonio. más barato que acá, sacando los precios cuidados. 630 pesos. Debe Sí, ser como, el casi como acá. asado, como el asado acá. Sí. Es lo mismo. Claro, y por ejemplo la milanesa, ¿verdad? La famosa bola de lomo, tenemos a un poco más de 34.000 guaraníes, que en pesos serían un poco más de 800 pesos, pero ese sería ya lo final, lo que Sí. el cliente va al supermercado, a la carnicería y compra, Antonio. Sí. A ver, Renato, dame un segundo que vamos a seguirnos con Marcelo Uruguay. A ver, estamos viendo cómo están los precios. Después te quiero preguntar del tema exportaciones, lo que decía Renato. Perfecto. Porque este es uno de los discursos centrales del gobierno. Es decir, como prefieren exportar, pues le pagan mucho más, entonces el precio de la carne en el mercado interno es altísimo. Marcelo, desde Uruguay, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días, un Buen placer día, saludarlo. gracias. Contame allá cómo está el tema de la carne. Bueno, la carne es un tema de permanente consulta y de permanente diálogo por aquí, tanto lo que tiene que ver con el tema de las gremiales cárnicas y bueno, y los consumidores finales en definitiva. Más o menos, y poniendo dentro del contexto, a nivel del país, el consumo per cápita está rondando hasta el año pasado los 85 kilos de carne por persona. Digamos, bajó 1 kilo, en definitiva, y lo que sí ha aumentado... Perdóname, ¿85 kilos? Está hablando de las 4 carnes. Ah, las 4. Exactamente. Sumados. Bovinos Exactamente. comen 48 kilos por Las rojas, 48. Exactamente. La carne de bovino, 48 kilos Uruguay. 48 kilos. Aumentó, por ejemplo, sí, la carne aviar en este último año, aumentó el consumo, digamos, ahí está el global, digamos, de carne, ¿no? Sí. Pero, digamos, a nivel de los precios, sí, indudablemente sigue siendo un producto caro en lo que se refiere al consumo final dentro de nuestro país. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, lo que puede ser el asado, Sí. para nosotros 1 kilo de asado de primera, digamos, en pesos uruguayos anda en alrededor de los 315 pesos, pasado a ustedes sería unos 672 pesos Precios argentinos. similares. Sí, son Me precios. Aunque creo que andamos más o menos en precios Sí, similares. igual que en Paraguay, igual que en la Argentina, más o menos están en esos precios.